Señora Zamudio, ¿se imaginó usted tiempos tan convulsos, tan raros cuando se metió en esto de la política, cuando encabezó la lista de Ciudadanos en Santa Cruz? Bueno, en absoluto. Yo creo que ha sido un año inaudito. Es decir, desde el 15 de junio se han sucedido desde fenómenos extraños a todos los niveles. Bueno, lo último, pues la gravísima pandemia que yo creo que nadie nos hubiéramos podido imaginar que íbamos a sufrir, y luego, pues ni que decir tiene que políticamente pues ha sido un camino muy difícil y muy complicado. Pero difícil, ¿por qué? Por encontrarse cosas debajo de las alfombras, y cito palabras de ustedes mismos, porque, como decía su colega de Ciudadanos en el Cabildo Insular de Tenerife, esas cloacas huelen muy mal, porque cloacas de haber las haylas o se las encontraron. Desde luego, o sea, eso es algo, yo creo que ese rum de qué es lo que pasa en el Ayuntamiento de Santa Cruz y cómo se gestiona el dinero público, yo creo que siempre ha existido con todos los vecinos y vecinas del municipio. Verlo in situ, la verdad es que llama la atención, ¿no? Hemos encontrado, pues, bueno, todo lo que, las noticias que se van sucediendo y sobre todo cómo tratan los procedimientos administrativos, ¿no? O sea, es como yo siempre digo lo mismo, parece que fueran a estar aquí por los siglos de los siglos, ¿no? Porque bueno, no cumplían ni los requisitos mínimos en muchísimos de los expedientes, ¿no? Yo digo lo de tiempos raros porque, bueno, varios asuntos han ido camino a la Fiscalía ahora mismo y el último, el que usted anunciaba en el día de ayer, las contrataciones regulares en la Sociedad de Desarrollo. Le ha contestado también el anterior responsable de la Sociedad de Desarrollo, diciendo que que ustedes lo que han sacado ha sido una muestra, que no ha sido el todo. Usted asegura, ha llegado a asegurar que un alto porcentaje, más del 90%, eran procedimientos irregulares. Hoy el día se desprende con que uno de los auditores había sido detenido en lo que se viene o se vino a llamar la operación térmica en Cataluña. Voy a empezar por lo último. ¿Esa persona de la que habla el día es precisamente uno de los consultores? La empresa consultora se llama Gestiona, es una empresa de aquí, de Canarias, pero tiene muchísimos empleados, de hecho integra la plantilla 87 empleados. Entre ellos está don Antonio Martos Carrasco. Él está registrado en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, es ejerciente, no está para nada ni inhabilitado ni incapacitado, tiene el número 16.251, perdón, de colegiado del registro, y la noticia que se da esta mañana en el periódico El Día, pues es una noticia que no explica el final de esa instrucción que se inicia. Es decir, todos sabemos que cuando se inicia un procedimiento de instrucción, todas las personas que pudieran a priori estar vinculadas con el hecho objeto de averiguación, pues se les puede tomar declaración y se les puede pedir medidas de la índole que sea, ya sea con obligación de ir a firmar del 1 al 15 o ya sea con obligación de tener que constituir una determinada fianza. No obstante, cuando en la continuidad de este procedimiento termina en si de la averiguación del delito hay causa suficiente como para poder continuar o no con la imputación, y don Antonio Marcos dice que esa imputación final después de la averiguación de ese delito pues no se había llevado a cabo, y la verdad que esta mañana cuando hablé con él se quedó muy sorprendido con esta noticia e incluso pues me llegó a comentar que le sorprendía soberanamente, entre otras cosas, porque él fue, por ejemplo, el auditor firmante de la auditoría que se solicitó por parte del Ayuntamiento de La Oliva. Es el auditor firmante del caso Corralejo Playa, que es del año 2019. Entonces, la maniobra de querer desvirtuar al auditor, pues la verdad es que nos ha parecido ya lo más que se puede hacer para intentar ocultar lo que consideramos que son unos resultados demoledores, ¿no? Es decir, que haya un experto que certifique que efectivamente el 95% de los procedimientos, porque es una auditoría de control interno y ahí quieren generar mucha confusión y la están comparando con una auditoría de cuentas, que son dos tipos de auditorías muy distintas,
lo que determina es que ese procedimiento para llegar a ese gasto no cumple en el 95% la ley de contratación del sector público. En definitiva y en síntesis es lo que viene a decir y lo dice de manera muy clara. Se ampararán en las muestras. Yo no sé cómo funcionan y cuál es, de qué manera y cuál es el tanto por ciento para poder llegar a esas conclusiones. Eso lo determinan los expertos. Pero qué duda cabe que un equipo como el que integra la empresa contratada para esta finalidad, cómo se gestiona y que, como dije antes, está integrada por 87 profesionales, a mí no me cabe ni la menor duda de que los resultados que se arrojan en esa auditoría son así. Que se quiera, como hemos visto en otros casos, en otros asuntos que están saliendo, intentarlo pues disfrazar, intentar tergiversar, intentar buscar argucias o argumentos para desvirtuarlo, yo creo que es algo a lo que ya nos tienen acostumbrados. No obstante, en este caso en concreto, será Fiscalía el que determine si hay que hacer una evaluación del 100% de las contrataciones del año 2017-2018 o si, por el contrario, que consideramos que sí, la auditoría es suficiente como para poder continuar. Lo que sí es una muestra lo suficientemente amplia. No es, como decía el señor Alfonso Cabello, que, hombre, que con toda la contratación alguno se puede cometer un error. No, no. Es decir, el resultado es demoledor. O sea, no es que estés hablando de que algún contrato pueda salir con un error. Es que sencillamente no había procedimiento. No había ni procedimiento ni había estrategia y, por tanto, la Sociedad de Desarrollo, gracias a esa gestión tan nefasta por parte del señor Alfonso Cabello, era ineficaz, era ineficiente. Es decir, por más que quieran decir que la gestión era muy rápida y que las contrataciones tenían que ser urgentes, eso no es cierto. Todos sabemos lo que hace Sociedad de Desarrollo. Sociedad de Desarrollo tiene 5 tipos de contratos, que es publicidad, comunicación, cuando hace eventos en calle, pues el tema de carpas, ingeniería. O sea, eso es totalmente previsible. Es decir, los auditores, además de determinar cómo se procedía, también dan los parámetros de cómo tenemos que conseguir que Sociedad de Desarrollo sea eficiente. Se tiene que trabajar con planificación y con previsión. Se tiene que trabajar con convenios marcos y con precios homologados. Es algo que tal y como estaba gestionando don Alfonso Cabello la sociedad, pues era impensable, ¿no? ¿Y por qué esa auditoría no se ha repartido, no se ha entregado a los medios de comunicación, a los periodistas que estaban allí? Está entregada, esta mañana se entregó a todos los grupos que integran el Ayuntamiento de Santa Cruz, todos los grupos políticos y a todos los periodistas. No se hizo ayer porque teníamos que determinar, si primero tenía que convocar el Consejo de Administración para dar cuenta, o sea, cuál era el procedimiento o el camino a seguir. Pero vamos, no tenemos absolutamente ningún problema y de hecho esta mañana, cuando ya se determinó si se podía o no se podía antes de pasar por el Consejo de Administración o si era conveniente o no antes de pasar por el Consejo de Administración, una vez tuvimos claro cuál era el procedimiento y el camino, pues se ha repartido esa auditoría. Señor Samudio, ¿y a qué piensa usted? ¿Adivina usted si llega a adivinar algo? ¿Respondía esa actitud, ese procedimiento que ustedes denuncian? ¿A qué? ¿Por qué el concejal, el encargado antes de la Sociedad de Desarrollo, Afonso Cabello, se podría pillar los dedos hasta ese punto? Bueno, yo, a ver, pueden ser muchos los motivos. Pueden ser desde falta de voluntad hasta desconocimiento o no saber gestionar. Pueden ser muchísimos los motivos, ¿no? Pero lo que está claro es que esta manera de llevar a cabo las contrataciones le daban la facilidad, y además yo hablo de dedazo, ¿no?, de poder adjudicar los contratos a quien tuviera por conveniente, ¿no? No había ningún tipo cuando estás hablando que de la muestra que se lleva a cabo, pues el 95% tienen un solo contrato y el resto tienen 0 contratos y únicamente hay 3 contratos que cumplan con la ley y que se hayan pedido 3 presupuestos, pues evidentemente si solo tienes un contrato y solo se lo pides a una empresa, se lo adjudicas a quien tú consideres y eso no es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley a lo que hace referencia es que tienes que diversificar y tienes que, precisamente para obtener precios más competitivos, ¿no?
Ujú. Sí, pero se me hace difícil. Y un interventor, ya sabemos que es que la sociedad de desarrollo es un ente autónomo, pero eh, no hay una intervención, no hay un funcionario que advierta, que esté advirtiendo continuamente a ese concejal, que el concejal después ya tendrá sus responsabilidades, ¿no? Pero ¿no hay A mí nadie? la verdad que me sorprendió enormemente cuando vi la forma de funcionar de Sociedad de Desarrollo. Lo único que pasa por intervención es la auditoría de cuentas anuales. La auditoría de cuentas anuales lo que determina es gastos, ingresos y resultado. Es decir, si he gastado más de lo que correspondía. Y eso es una contabilidad exacta. Es decir, tengo X facturas y esas X facturas con este dinero es lo que se ha pagado y me sobra o me falta este dinero. Eso es lo que pasa por intervención para que se dé por acreditada la justificación del dinero que se nos da en concepto de ese contrato programa. No se analiza en ningún momento si esa contratación que genera ese gasto es ajustado o no. Simplemente es contabilidad pura y dura. ¿Quién es el que se encarga de determinar? Bueno, tiene una asesoría jurídica externa que es en todo caso el que determina si el procedimiento administrativo que se lleva para ese procedimiento determinado es correcto o no, o si los informes de necesidad y si esa urgencia en la contratación y el tener que acudir a una vía específica está justificada o no. Había una asesoría jurídica externa contratada y contrato que yo en el momento en el que se les expiró el plazo, hubo una propuesta para que les prorrogara el contrato y evidentemente dije que absolutamente y de manera rotunda no se le iba a prorrogar. Ya. En esa auditoría se detecta quiénes se benefician más de ese procedimiento. Hablo de empresas que presentan sus proyectos, que contratan sus carpas, que contratan fiestas de la noche, que contratan la promoción. ¿En esa auditoría salen nombres o salen empresas beneficiadas? ¿Se Bueno, señala a alguien en concreto? salen los nombres de las empresas que han sido objeto de la muestra, ¿no? Y hay una repetición clara de X empresas. Y luego también, eso no consta, pero sí que en la reunión que mantuvimos con las auditorías, con los auditores, perdón, sí que se hace referencia también a posibles vinculaciones entre empresas, ¿no? Lo que sí apuntaron es que había un exceso de adjudicación, porque también sabemos que la ley dice que como máximo son 15.000 euros por cada una de las empresas y que luego en otras empresas podían estar, pues bueno, vinculadas de alguna manera, ¿no? O sea, hay claros beneficiarios del procedimiento. Hay Bueno, unos que ganan mucho más que otros, o otros ni siquiera logran acceder. no, desde luego, los hay que no se pueden plantear con este sistema de contratación. Es impensable que puedan acceder a ningún tipo de contratación de sociedad de desarrollo si no son los elegidos en el momento de esa llamada para un único presupuesto, ¿no? Por Ya. tanto, sí es cierto que hay pues determinadas empresas que se repiten de manera constante, ¿no? Mm. Eh, ¿Me permite que hablemos un momento de su compañera o la que parece que ya es su Sí. excompañera Evelyn Alonso? ¿La conocía usted de antes? O sea, quiero decir, igual han conformado una lista así de rápido, que esas cosas ocurren en los partidos nuevos y apenas ha tenido tiempo de echarte un par de cervezas con ellos, ¿no? Pero en el caso de Evelyn Alonso, ¿tuvo usted relación previa? Sí, nosotros, yo me afilié unos pocos meses, unos 3 o 4 meses después de la afiliación de Evelyn Alonso, si no recuerdo mal, ella fue en el 15, yo fui a finales del 15, más o menos. Ella entró como concejal también, y en el caso, curiosamente, igual que ahora, ¿no? Como consecuencia de una renuncia previa de otro concejal, en aquel caso fue la renuncia de don Roberto Elices y Reyes Dorta. También pues, se movió la lista, igual que ocurrió ahora, y ella, al ser concejal y yo ser la coordinadora de la agrupación de Santa Cruz, pues a través del trabajo que se desarrollaba de apoyo a los concejales, pues teníamos buena relación, no únicamente con ella, sino con los otros 2 concejales que estaban en representación de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz. El punto de inflexión pues, fue cuando se decide por parte de tanto de Dirección Nacional como desde aquí nombrarme candidata, y ahí pues es cuando, pero eso ya es 5 años después de que lleváramos mucho tiempo trabajando juntas, ¿no? sin ningún tipo de problema. Y bueno, es cierto que la conformación de las listas es algo que siempre da lugar a debates, a enfrentamientos. Uno siempre considera que es mejor que el otro, uno a lo mejor espera que le den un lugar determinado y no se lo dan.
Ese fue el punto de inflexión y a partir de ahí la verdad que la campaña fue dura porque se generó tensiones con esas listas que se hicieron y a partir de que se llevan a cabo las elecciones pues ya no tuve más contacto hasta que antes de la declaración del estado de alarma se le ofrece un ayuntamiento que es aceptado por ella para formar parte del Ayuntamiento de Santa Cruz como personal de confianza. De hecho, yo desde el principio siempre pensé que ella tenía que estar aquí en el Ayuntamiento, había sido concejal, era número 3 de la lista. Yo creo que los momentos de tensión hay que superarlos. Hay tensiones en todos los partidos, no únicamente en Ciudadanos. Y yo creo que no es motivo para no seguir peleando por un proyecto común. Esa contratación se le propone, pues bueno, como dije, justo el día antes del estado de alarma habíamos quedado para tomar un café. Ella había ya dicho que sí, había pedido bueno, que estaba con la asesora fiscal, que le dijéramos pues, cuál era el importe y cuál era el puesto a desarrollar y demás. Lo había tratado directamente con el jefe de gabinete del ayuntamiento y bueno, nada más alejado que ahora parezca que sea la única excusa para cambiar la gobernabilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no? Cuando estaba dispuesta a trabajar conmigo en el Ayuntamiento y no tenía ningún inconveniente antes de que se diera el estado de alarma y antes de que se diera la dimisión del señor Lazcano. Pero antes de esto, la señora Alonso estaba en el Parlamento, ¿no? Antes de esa oferta para que volviera a trabajar, para que trabajara en el ayuntamiento. Sí, estaba en el Parlamento. Ella preguntó, hizo mucho hincapié en el salario. En el Parlamento, disculpen, en el Parlamento, para quien no esté en la pomada, que no estaba diputada, era asesora. Exacto, era asesora contratada por el grupo Ciudadanos. Ella hacía mucho hincapié económicamente cuánto es lo que iba a percibir y ella pues tomó la decisión de que le interesaba más el Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no? Ya. Lo de la dimisión del señor Lescano sigue siendo un misterio para nosotros, desde luego lo es. ¿Para usted? ¿O ya ha dejado de ser un misterio para usted? Bueno, el señor Lazcano desde el primer momento yo creo que mostró que políticamente no era, porque tienes que tener muchos factores, entre ellos el saber comunicar, ¿no? Es decir, tú de dentro hacia adentro puedes ser muy buen trabajador, pero tienes que saberlo comunicar también hacia afuera. Esa era una parte que él llevaba francamente mal, el tema de los medios y el tema de hecho, un área tan importante como es gerencia de urbanismo, pues prácticamente no tuvo ningún tipo de visibilidad, aún a pesar de cuestiones tan importantes como era la caída del plan general, como era la aprobación del plan especial de las Teresitas. Es decir, a nadie se le escapa que urbanismo es, y más en el Ayuntamiento de Santa Cruz, un área y una pieza importante del municipio y muy relevante, y sin embargo pues la comunicación le costaba, ¿no? Tenía a ellos se le une pues su familia en Santander, yo dándole vueltas, porque tampoco sé bien, dándole vueltas un poco a la situación que tenía. Familia en Santander, pues bueno, se iba a los jueves, pues volvía el lunes. Yo creo que el puesto de concejal requiere 24 horas al día y estar siempre al pie del cañón. Y yo creo que fue un cúmulo de circunstancias. Él alude en su escrito, cuando presenta la renuncia, al plan especial de las Teresitas, cosa que a mí me dejó estupefacta, porque ahí está la aprobación en el Consejo Rector en todos sus términos. De hecho, además era un compromiso que tenemos que está en el pacto expresamente con el Partido Socialista, y se aprobó en el Consejo Rector por la unanimidad de todos los grupos políticos que conforman el Consejo. Y además, no únicamente esto, sino todas las propuestas que se llevaban por parte del señor Lazcano en Junta de Gobierno se aprobaban siempre por unanimidad. La del señor Lazcano y la del resto de concejales, como norma general como norma no había discrepancias en la llevanza de las áreas por parte de todos los concejales, ¿no? Con lo cual, yo creo que se cae por su propio peso ese intento de argumento que se da con esa dimisión. Por lo que me respondió usted antes del sueldo, de la cantidad de dinero que recibía Belén Alonso en el Parlamento y la que iba a recibir en el Ayuntamiento, uno puede sospechar que igual detrás de toda esta moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde ella es pieza fundamental porque necesitan esa firma para que lleve adelante,
puede haber algo crematístico. Oiga usted, o sea, no cabe en cabeza alguna ahora mismo, digamos, desde el punto de vista de los medios de comunicación, que, bueno, pues uno tiene que estar en el lado donde prime la verdad, prime la limpieza, ¿no? Y dices, vamos a ver, escuchamos unas declaraciones del que va a ser vicealcalde, Guillermo Díaz Guerra, unas declaraciones, una grabación, porque esto también ha sido el mundo de las grabaciones cruzadas, ¿no? Encontramos una grabación donde viene a decir de Coalición Canaria lo que él piensa. Bueno, pues nada bonito, ¿no? Es más, hasta el punto de que llega a decir en esa conversación de que el caso de las contrataciones con Luis Guerra, de Yarte y demás, efectivamente son escandalosas. Mi coalición nunca me ha gustado. Me parece que son una agrupación de intereses que además están vinculados a intereses empresariales e intereses sociales de toda la vida en Tenerife, y para mí eso es Coalición Canaria. Y si no, como gestores, son malos. De lo que está pasando en fiesta es escandaloso. Me siente con ellos. Me dicen que me siente con ellos, que llego a un acuerdo con ellos, ¿qué hago? Renuncio a Merca, que me enfrento con mi partido. Para 2 años que me quedan en esto. Me dicen que tengo el peso de Ciudadanos, esto me da el peso de Ciudadanos. A mí me dicen que tengo coalición y tengo coalición. Me dicen que me quedo en la oposición y me quedo en la oposición, pero si es que no tengo problema. Joder, estando en la oposición económicamente, no me dices, te la acabo de decir cuál es, pero que encima me meto 600 de todos los meses por estar en la oposición, que sí que no junta portavoces de comisión y tal, si es que económicamente de puta madre, y voy a hacer la tarde de mi casa. Y digo, no, ¿qué de tú? La necesidad que tengo yo de complicarme la vida. Ninguna. Pero si es que me hacen un favor si me dicen que me quede en la oposición. Y a mi partido solo va a crecer estando en la oposición. Si entramos con coalición, nos vuelven a fagocitar igual que el anterior. Si yo no dejo esto, es porque no veo hermanos de quién dejarlo. Es que no veo hermanos de quién. Estamos viendo lo que pasa en la sociedad de desarrollo. Estamos viendo lo que ha pasado en SASIR. Nada más y nada menos, porque incluso si uno lee atentamente las declaraciones del anterior alcalde, José Manuel Bermúdez, pues no dice que no. No dice que no. Más o menos viene a decir que le ha pillado despistado, pero no dice que no. Con lo cual estamos también con otro problemón en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Dices, con todos estos condimentos en el plato, ¿por qué firma usted una moción de censura? Con aquellos que han venido gestionando Santa Cruz hasta ahora. ¿Qué se nos ocurre? ¿Una cuestión crematística por la respuesta que usted me dio hace un par de minutos? La verdad es que yo creo que las verdaderas causas solo las tienen ellos, ¿no? La mente es libre, pero sí que la fotografía es muy fea, es extraña, ¿no? Es decir, a nadie se le ocurre en plena pandemia, con una situación de incertidumbre, y tal y como manifestó la propia Elena Alonso el 17 de abril, pues descolgar el teléfono de motu propio sin tan siquiera hablarlo con el partido y empezar a contactar ella pues con Partido Popular y con Coalición Canaria. Y que empezaran pues, bueno, a tramar cuando había personas que estaban luchando por sus vidas en los hospitales y muchas empresas que no sabían si iban a poder levantar la persiana y hasta cuándo, ¿no? La moción nace mal, pero es que además, según va avanzando, esa carencia de argumentos se traduce en todo lo contrario, ¿no? En ese ánimo, porque aquí el único beneficiado sin duda es a priori Coalición Canaria. No es que ahora se estén sacando los casos o los asuntos, según van apareciendo, pues se van comentando, ¿no? El tema Juan Luis Guerra pues hace muchísimo tiempo que está en la palestra y hasta Fiscalía, el caso Yatra hace mucho tiempo que está en Fiscalía, pero lo que yo creo que sí que le hemos demostrado a Coalición Canaria es que aquí el miedo se ha acabado y que cuando las cosas se hacen mal se tienen que corregir y se tienen que asumir responsabilidades. Y sabían perfectamente que se estaba trabajando en los documentos de asesoría, en la asesoría jurídica de SACIR. A mí me parece increíble que nieguen la mayor con todos los casos que están saliendo. Hay un informe expreso del año 2018 del que es perfectamente conocedor el señor Damas Arteaga, y el responsable último siempre es el señor el exalcalde don José Manuel Bermúdez. De hecho, don José Manuel Bermúdez, cuando declaró en el caso Teresitas, que es algo curioso, ¿no? Porque eso sí en contra de los actos propios, el decir que no tenía conocimiento, él a una pregunta que se le formula, dice, ¿usted se hubiera dado cuenta, si hubiera sido en lugar de don Miguel Cerolo el alcalde, si hubiera sido usted, se hubiera dado cuenta de este dinero que faltaba? Y dijo, por supuestísimo.
Además fue tajante, dice, a mí eso no se me hubiera escapado nunca. Bueno, pues parece que aquí quiere hacer creer que se le han escapado 24 millones, 2,3 millones de euros al año. Y estaba advertido desde el año 2016 hubo una intervención de la empresa y, por tanto, de la misma manera que nosotros hemos tardado muy poco en detectarlo, de la misma manera ellos se tendrían que haber hecho eco del informe del año 2018 y haber tomado las medidas que hemos tomado nosotros ahora, que es paralizar el pago de esos 2,3 millones de masa a SACIR. Y nos encontramos con la situación tan rocambolesca de que mientras nosotros devolvemos el dinero a los vecinos, como es la recuperación expediente judicial en el que no se hizo absolutamente nada, para poder recuperar ya no el dinero, sino la dignidad de los santacruceros a través de ese acuerdo que, además, yo como jurista tengo que decir que es una negociación fantástica porque se recupera al 100%. Además, decíamos, no se va a negociar con ni un céntimo de los vecinos. Que llegamos a ese acuerdo como consecuencia de toda la averiguación patrimonial previa y todas las querellas que se habían tenido que interponer para poder llegar a sentarnos con uno de los condenados, y te encuentras con la situación de que nosotros devolvemos el dinero, paramos el pago del 2,3 millones anual, devolvemos los 95 millones y están hablando de mala gestión, pero mala gestión de los 30 últimos años será, porque desde luego yo creo que hemos cumplido con creces y estamos cumpliendo con creces con el encargo que se nos encomendó el día 15 de junio, sin duda. Me quedan dos preguntas. Una de ellas, antes de que se celebre el pleno de la moción de censura, se va a celebrar un pleno para sustanciar la baja de Ciudadanos de Belén Alonso, baja que ella ha recurrido. ¿Qué significa eso para que lo entiendan los ciudadanos? ¿Qué va a ocurrir en ese pleno? ¿Qué es lo que va a pasar? Y si después finalmente se constata de que no están ciudadanos, ¿qué va a pasar con ella? Bueno, ella, he visto hoy un anuncio, una nota de prensa en la que ella decía que había acudido a los tribunales. Sin perjuicio de que ella acuda o no a los tribunales, el pleno de mañana va a hacer que Belén Alonso sea no adscrita y, por tanto, tránsfuga. A mí me sorprende que acuda directamente a los tribunales y que no agotara la vía administrativa, porque no ha hecho absolutamente ningún tipo de alegación cuando tuvo su oportunidad. Hay una diferencia sustancial entre ella y yo, y es que a mí no me hacía falta ni que me mandaran burofaxes. A mí me entraba el correo por correo electrónico y sobre la marcha, y el mismo día se procedía a las contestaciones. Entonces me asombra que alegue desconocimiento y falta de notificación cuando ella misma contesta en los medios sobre las causas de expulsión y sobre esa decisión que se ha tomado por parte del partido. Me sorprende que no haya agotado esa vía administrativa. El expediente administrativo que va a impugnar es el que es. De entrada ya no hay alegaciones en esa fase. No obstante, mañana lo que tiene es una presentación de una demanda y tendrá que ser el juez en su momento, que no es ahora. La presentación de la demanda no paraliza en modo alguno su calificación jurídica como no escrita, sino que tendrá que ser, en su caso, si puede acreditar que no ha habido una instrucción expresa, que yo creo que, a diferencia de mi caso, esta es clarísima, porque además hasta incluso yo misma, el día de su bienvenida en la toma de posesión, le di la instrucción, lo que a lo mejor no me prestó atención, pero se la di. Y a través de muchas vías, de burofaxes, es decir, se han cumplido todos los trámites para que esto no ocurriera. Se han cumplido todos los trámites de manera exquisita por parte del partido para que esto no ocurriera. Con lo cual, el resultado de mañana es que mañana va a pasar a no adscritos, calificación, y yo insisto una vez más que yo nunca tuve. O sea, a mí se me ha dicho de todo, pero es que yo nunca tuve una calificación y nunca formé parte del grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, ni fui tránsfuga. Ella va a tener, bueno, pues el honor, entre comillas, de ser la primera tránsfuga del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Vale. Y eso, a efectos de la moción de censura, la va a seguir firmando, la va a seguir apoyando. Quiero decir que eso no va a suponer una marcha atrás en la moción de censura. Lo que supondrá, pregunto, lo que supondrá después es que ya veremos cómo se sustancia la nómina. Bueno, ahí tiene dos inconvenientes, ¿no? El tema de la nómina, como bien dices, que esa ya está resuelta en un informe que hizo en su momento el secretario del Pleno, el que determinó que no se podía no podía cobrar, vamos, porque no podía tener exclusividad.
Pero en este caso tiene un plus añadido, y es que ella ya está expulsada y ya está, mañana se da cuenta de esa expulsión y ya está expulsada. Por tanto, leyendo la ley, tal y como la interpreto yo, entiendo que ni tan siquiera podría tener delegación de competencias porque no tiene decreto de nombramiento. Es decir, lo que viene a decir la ley es que en ningún caso se puede mejorar la condición que se ostente como consecuencia de ese acto que trae a la expulsión. Por tanto, si ella no tiene decreto de nombramiento, pues se quedaría pues, como concejal sin competencias. Esa es la interpretación que yo hago, está pendiente de que se coteje. Y bueno, ella determinará si la apoya o no la apoya esa moción. Yo desconozco a día de hoy cuáles son los argumentos, la verdad que no me han quedado claros, excepto que se lleva mal conmigo. Y luego la duda también surge en cuanto al Partido Popular, ¿no? El Partido Popular apoyará una moción junto con una transfuga, porque no puede mirar a otro lado, porque la calificación es la que es, porque ya ahora mismo, mañana, ya se va a tomar consideración por parte del Pleno de que va a pasar a no adscritos, ¿no? Bueno, a juzgar por la grabación de la que hacía mención antes de Guillermo Díaz Guerra, él hará lo que le manden, ¿no? Y pactará con el diablo si hace falta. Más o menos es esa el resumen. Y la última cuestión ya. ¿Se arrepiente de haber pisado callos, de haber levantado alfombras, de haberse encontrado, por ejemplo, con medios de comunicación como la cadena SER, al que le han afeado la actitud? Bueno, porque las contrataciones, la cadena SER ha funcionado como productora en los distintos espectáculos de carnaval y ustedes han llevado esas contrataciones a la Fiscalía. Y después hay otra pregunta que no sé si usted me podrá responder o la habrá imaginado también, porque claro que hay mucho ejercicio, mucho esfuerzo de imaginación. Después de las elecciones, después del resultado electoral, después de que Patricia Hernández alcanzara la alcaldía con los votos de ustedes, entre otros, vimos, por ejemplo, a medios de comunicación como Prensa Ibérica que le dedicaban portadas a Patricia Hernández. De buenas a primeras ha desaparecido las portadas y ahora se ha convertido en el demonio. Eso corresponde todo a pisar callos, pero ustedes no han llevado a los tribunales al Grupo Prensa Ibérica, que yo sepa. No, nosotros al Grupo Prensa Ibérica no, pero bueno, yo creo que ese ejercicio lo hemos hecho todos, ¿no? Es decir, antes, pues bueno, tenían una situación cuando gobernaba Coalición Canaria, cuando gobernaba Patricia tenían otra situación, ahora que estás así, se comportan de otra manera. En fin, yo creo que la explicación la tienen que dar ellos, ¿no? De qué noticias son las que destacan en cada momento y por qué. Pero bueno, sin perjuicio de que la mente es libre y todos tengamos nuestra opinión, ¿no? Pero la foto es la que dices, es decir, en función siempre de quien esté en la palestra, pues ahí están. Con respecto a la otra pregunta era, perdón. Yo decía que si se arrepentía de haber pisado callos levantando alfombras, ¿no? Con lo que está costando esto mediáticamente o por una parte mediática, que no toda. Sabíamos que iba a ser duro, que iba a ser muy complicado, son muchísimos años, pero es que la regeneración democrática del Ayuntamiento de Santa Cruz tiene que llegar ya. Es que vivimos en el siglo XXI, es que no podemos seguir sosteniendo una administración como la que tenemos. Es que es imposible, es que esto se tardará más o se tardará menos, pero tenemos que llegar a ese punto, tenemos que llegar al punto de que la gestión del dinero público redunde exclusivamente en los vecinos de Santa Cruz. A mí lo que me da mucha pena es que viendo cómo se ha gestionado, cuánto se han perdido los vecinos de poder aprovecharse de lo que no deja de ser su propio dinero, ¿no? Y que hubiera redundado en la ciudad. Yo no me arrepiento en absoluto. Yo creo que fui muy clara en el discurso de toma de posesión. Hablé además de manera, yo creo que si hay algo que me destaca es la claridad con la que suelo hablar. Hablé de chiringuitos, hablé de clientelismo, hablé de ese rum rum que hay en la calle y que todos sabemos, y simplemente lo que hemos hecho es poner las cosas encima de la mesa, blanco sobre negro, qué es lo que hay, cómo se está gestionando y cómo tenemos que optimizar. No es únicamente tampoco un ejercicio de fiscalizaciones, qué es lo que tenemos que hacer para optimizar todos y cada uno de los recursos de los que dispone el Ayuntamiento de Santa Cruz, que creo que en definitiva es lo que esperan los vecinos cuando nos votan, ¿no? Gracias por su rato y Pues mucha muchísimas suerte. gracias a vosotros. Muchísimas gracias.